a tratar este tema de los judaizantes. ¿Y por qué es importante tratar este tema? Porque hoy se han levantado iglesias y por muchos lugares se está expandiendo esto que nosotros conocemos como este movimiento de los judaizantes. ¿Pero qué es una secta? Una secta es una deformación del cristianismo, o podríamos llamarlo de la siguiente forma. Una secta, las sectas por lo general aceptan algunas enseñanzas bíblicas, rechazan otras y añaden nuevas doctrinas. O sea, normalmente sucede esto. Aceptan algunas enseñanzas, las demás las tergiversan, rechazan otras y añaden nuevas doctrinas. Pero como diríamos, nada de lo que hoy tenemos es nuevo y nada nuevo hay de lo que hoy tenemos. O sea, siempre existió, no es nada nuevo. Y lo que siempre existió, otra vez les digo, no es nuevo para nosotros lo que hoy estamos viviendo con la iglesia o este movimiento de secta, los judaizantes. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a ir. Hay que entender primeramente algunos conceptos para continuar en este tema. No estoy hablando de los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son aquellos que nacieron judíos y creen que Jesús es el Mesías. Es decir, los judíos mesiánicos tienen una mamá judía o un papá judío. Un judío básicamente no es que en nuestro contexto es un poco cultural, no se va a entender muy bien, pero me gustaría explicarte. Tú puedes ser judío con un padre gentil, pero debes nacer de una madre judía. O puede ser un padre judío, pero una madre gentil, pero la madre gentil se tiene que hacer judía. En una ceremonia que ellos tenían como un tipo de bautizo, un rito de baños, que tenían que experimentar y pasar el proceso para llegar a ser un judío. Entonces, hoy la nación judía, no hay una diferencia entre Estado y religión, porque aquel que es judío inmediatamente está dentro de la religión judía. Esto es muy diferente a lo que hoy se ve de aquellos que se dicen ser judaizantes o judíos o de herencia judía, que no lo son. O sea, el judío es aquel que ha nacido de papá judío, de mamá judía, o como les expliqué hace un momento, y que tiene su DNI, que nosotros lo conocemos, su carnet de extranjería o su carnet, perdón, como muchos países lo conocen, un carnet simplemente de identificación, es judío. El Estado israelí lo ha reconocido como un judío, por lo tanto, él es parte de la religión judía. Ahora, los judíos se dividen en los judíos ortodoxos, los contemporáneos y aún los reformistas o los reformados, ¿no? O sea, pero son judíos. Los que más conocemos, quizás nosotros, esos ortodoxos que tienen como una copita o su sombrero negro, sus trenzas, y bueno, esos son judíos, pero hoy no vamos a hablar de las diferencias cuáles son esas características de cada uno. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en los judaizantes. ¿Quiénes son los que son judaizantes? Los que no son judíos, pero dicen ser judíos y creen que Jesús es el Mesías. Interesante, ¿verdad? O sea, ¿qué significa que no son judíos, pero dicen ser judíos? Bueno, es la gran cantidad de personas que hoy están en Latinoamérica, en el resto del mundo, diríamos los gentiles nosotros, pero ellos no son judíos, no han nacido judíos, no tienen su carnet de identificación judía, pero dicen ser judíos. ¿Y por qué dicen ser judíos? Porque han adoptado una cierta filosofía, le han creído a unos ciertos rabinos, a unos ciertos líderes que han encontrado supuestamente una verdad bíblica, pero como les dije, es una mala interpretación de las escrituras. Y ellos son los judaizantes. Dicen ser judíos. Y esa es la gran diferencia. Y ahora tenemos los neojudaizantes mesiánicos. ¿Cómo es esto?
y a ellos ya también hoy vamos a encontrar en el Perú muchos de las iglesias que se están saliendo un poquito, pero nos enfocamos en los judaizantes, ¿ok? Un poco de la historia. Esta foto tiene que ver con los nazarenos. ¿Cómo? En Hechos 24, el versículo 5 dice, hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocido como los nazarenos. Los nazarenos. Ya en ese tiempo existía esta secta que quería judaizar a los gentiles, que quería judaizar a aquellos que no son judíos, básicamente peruanos, colombianos y todo que no había en ese tiempo. ¿Cuáles eran las características de esta secta de los nazarenos? Ellos no se hacían llamar cristianos. Ya en el libro de Hechos los llamaron del camino, pues después los llamaron cristianos, porque seguían a Cristo. Número 2, los nazarenos aceptaban, se llamaba Yahushua o Yoshua, como decían, Yahushua o Yoshua, como lo cambian el nombre, como el Mesías, y eran observantes de la Torá. Cuarto, usaban tanto el Tanaj, que vendría a ser el Antiguo Testamento, como los escritos nazarenos, entre ellos el Nuevo Testamento. Quinto, usaban textos fuentes de los Ketuvim Netzarim, el Nuevo Testamento en hebreo y en arameo. O sea, hasta el libro de Mateo lo tenían en hebreo, que obviamente no fue escrito así. Y creían en el nacimiento virginal de Yoshua. Entonces, esta secta ya tenía esta característica en el libro de los Hechos, y obviamente por la historia nosotros podemos encontrar que ellos se consideraban a un grupo diferente, que sí, obviamente dentro del cristianismo creían tener la verdad, y los mismos judíos los consideraban una secta. O sea, no eran judíos, tampoco eran gentiles, eran un grupo diferente. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pasó el tiempo y después del año 69, 70, cuando el templo fue destruido y empezó la persecución, al primer siglo, algunos dicen hasta el segundo siglo, desapareció. ¿Okay? Frente a esto que vivían los nazarenos o los judaizantes, Pablo escribió en el libro de Efesios el capítulo 2, versículo 11 al versículo 22, y vamos a leer bastante, así que atentos a lo que está sucediendo, una respuesta de Pablo frente a los judaizantes. Dice el versículo 11, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. Estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En ese tiempo ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Miren, estábamos apartados, no se nos permitía ser ciudadanos de Israel, no conocíamos las promesas del pacto, nada. Versículo 13, pero ahora, Pablo escribe, Efesios, recuerden, ya en el tiempo 60, 62, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Cuándo? Por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Versículo 15, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Miren, él lo logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. O sea, ya no hay para la iglesia gentil leyes, mandamientos y ordenanzas. ¿Qué más hizo? Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Ya en ese tiempo, hermanos, ya existía una respuesta clara. Los judíos, los gentiles, pero los judíos que creían en Jesucristo
como su Señor y Salvador y como el Mesías, ellos se incorporaban a la iglesia. Los gentiles que creían en Jesucristo como su Señor y Salvador y que antes eran paganos, adoraban a ídolos, se incorporaban a la iglesia y todos creían en la salvación. Y judío de nacimiento, papá judía, mamá judío del pueblo de Israel, entre ellos hizo un solo pueblo. Esto es lo que está diciendo. Ya había una respuesta, y es curioso que los grupos judaizantes quieren deshacer esta verdad. Versículo 16. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Versículo 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. O sea, somos un solo pueblo. Somos ese pueblo, constituimos ese cuerpo, constituimos una sola casa. Pero ¿qué judíos? Los judíos que creían en Jesucristo como su Señor y Salvador y que obviamente consideraban que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Todos los ritos, la gran mayoría de todo lo que se tenía, las leyes y los personajes del Antiguo Testamento eran un tipo de lo que iba a ser la realidad. Y la realidad se encuentra en Cristo. Es decir, ellos empezaron a dejar sus costumbres y aún aquellos asuntos que consideraban que ya no era necesario. Esto para ellos fue un proceso. Para Pablo fue un proceso siendo un judío. Por eso vamos a ver que en el libro de Hechos, la revelación en toda la Biblia, incluyendo el libro de Hechos, es progresiva. Es decir, vamos aquí, vamos un poquito, una gradita más, vamos aquí, otra gradita más. Y en ese progreso de la revelación, vamos a ver que Pablo, primero, él quería predicar a su pueblo, a los judíos, y cuando iba a una ciudad buscaba una sinagoga para predicar. ¿Y qué días se reunían en la sinagoga? Pues los sábados, y que Pablo aprovechaba para predicar los sábados, y muchas veces era rechazado, entonces me voy a los gentiles, y empezó a predicar a los gentiles, y les predicaba todos los días, día y noche, dice Pablo en el libro de Hechos, cuando predicaba a la iglesia de Éfeso, les enseñaba. Pero la iglesia era en ese tiempo compuesto por judíos que estaban dejando sus costumbres, sus leyes, porque era parte del proceso de dejarlo. Hubo un problema entre aquellos gentiles que recibieron el Espíritu Santo y entonces hubo un concilio y en ese concilio, en el libro de Hechos, simplemente se llegó al acuerdo. Mire, ¿cuál? Dejen de comer lo sacrificado a los ídolos, apártense de la inmoralidad sexual, o sea, cada uno tenga su propia esposa, esposo, ¿sí? De la adoración a los ídolos y del ahogado de sangre, o no coman sangre. Decidieron esto, aunque algunos dijeron, pero tienen que hacer algo más, tienen que poner, vamos a poner un cierto ritos, y en ese concilio dijeron, ¿cómo podemos ponerles a los gentiles una carga tan pesada que nosotros ni nuestros padres pudieron hacerlo? Así que simplemente decidieron hacer esas 4 cosas y lo repartieron por todas las iglesias a los gentiles, porque ya en ese tiempo la discusión era si los gentiles deberían de guardar el día sábado, si los gentiles deberían de dejar de comer carne, deberían de dejar comer carne con lácteos, leche, queso, o no había yogurt en ese tiempo, helado, bueno, lácteos, mantequilla, pero deberían de vestirse de una forma, deberían de circuncidarse, deberían de observar las fiestas, las 7 fiestas que hay. Al final dijeron, no, no debemos de hacerlo. Esa fue la decisión en el libro de Hechos, y Pablo en el libro de Efesios explica claramente, ya judíos, ya gentiles, ahora somos un solo pueblo. Pero judíos, no los que estaban en la ley, judíos que creían que Jesucristo
era el Mesías. Ahora, ¿por qué menciono esto? Vamos a ver, sobre la introducción. 21 dice, estábamos cuidadosamente unidos en él y formando un templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora nos ha dado ese tremendo privilegio el Señor. Y Pablo responde en este libro de Efesios justo a uno de los problemas que existía ya en ese año, 30 años después de la partida del Señor. Ahora, cuando hablamos de los judaizantes, después de que el siglo II dejaron de existir los nazarenos, ya por el año 1900, 1850, 1918, 15, 35, surge lo que se llama el movimiento de los nazarenos en Alemania, y después surge el volviendo a las raíces hebreas del 60 hacia adelante, y hoy esto es una de las diríamos, movimientos que dice que la iglesia, a través de una buena interpretación, según ellos, debe de buscar sus raíces hebreas, es decir, regresar. ¿A dónde? Al Antiguo Testamento. Es decir, cuando hablan de eso, ellos dicen que tú tienes que encontrar tus raíces hebreas, linaje, festividades, rituales. Otra vez regresamos a la ley. Se fijan mucho del Talmud, cuando el Talmud es posterior al Nuevo Testamento. Es que entre el año 500 surgió, que es una interpretación acerca de la ley. Lo que nosotros tenemos es el Torá, el Pentateuco. Ellos hacen una interpretación y entonces ellos se fijan en todo esto y usan costumbres que ha sido un proceso dentro del pueblo israelita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para hacerlo más claro y más rápido, ellos, la gran mayoría, usa el menorá, ¿no? En sus servicios han cambiado los símbolos de la cruz por la estrella de David y el menorá. Ahora, eso es muy popular en Israel. Si tú vas a Israel, miren, ¿no? Y uno puede obtener como parte de la cultura. Es curioso, porque ¿cómo se imaginarán algunos latinos si no has llegado a la tierra de Israel? ¿Cómo crees que es Israel? Una vez estaba, hace años, visité Europa y estaba con unos amigos ahí en Sheffield, que es la parte norte de UK o de Inglaterra. Y cuando me miraron a mí, me dijeron, ¿eres de Perú? Sí, le dije, y me miró de pies a cabeza. Y ahí sacó una foto, una postal. Me dijo, pero los peruanos no visten como tú. Y yo le dije, ¿cómo? Me sorprendió. Y sacó una foto y me sacó la foto de un niño, esos niños que tienen los trajes típicos del Cusco y que están con su alpaca o su llama, ¿no? Y están todos así, con sus ojotas, y ellos piensan que todos los peruanos visten de esa forma, traje típico de la ñusta o la ñusta, no sé cómo se dice en el varón, pero bueno, ese es traje típico que todos conocemos. Cuando se visita al Cusco vas a encontrar mujeres que están ahí con sus ovejitas y te quieren sacar una foto, inclusive en mi ciudad, y piensan que eso es el Perú. ¿Por qué? Por una foto, piensan que el Perú todos son montañas como Machu Picchu, y algunos piensan que en el Perú es como, a veces hablan de la selva, que vivimos en una jungla, que estamos recontra atrasados y que, bueno, a veces preguntan, ¿hay internet en el Perú? O sea, la perspectiva que tienen de un país es muchas veces por la cultura. Y a veces, ¿por qué hablo esto? Porque muchos países de Latinoamérica y que están hablando de los judaizantes no entienden cómo es Israel. Israel es una ciudad moderna, no es una ciudad donde están, digamos, este es un menorá. Y dicen, oh, todo es menorá. No. Y uno lo tiene porque aprecia su cultura. Cuando vienen los turistas se llevan sus chompas de alpaca, se llevan su chullo, se llevan hojotas, se llevan un montón de cosas como souvenir.
pero no es el Perú de esa forma, e Israel tampoco es así, y no todo judío viste como ellos quieren vestirse. ¿Y a qué me refiero? Aparte que han cambiado la cruz por el menorá, como les dije, y es curioso, ¿no? Antes de continuar, por ejemplo, la iglesia, yo me acuerdo que por el 1990, más o menos, entró a 95, 2000, mucho esto de las danzas judías. Así que la iglesia hacía sus danzas judías, querían cantar en hebreo, había la danza, tum, 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 tum. Se celebraban los gritos de júbilo, gritos de guerra. Algunos pusieron las banderas de Israel, cambiaron, como les dije, ¿no? Trajeron objetos de Israel y bla, 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 bla. Y al final, créanme que en un momento, muchos de ellos se han ido más a vivir como judaizantes que como verdaderos cristianos. Es curioso esa anécdota. ¿Y qué más hacen? Muchos de ellos usan el talit, especialmente sus líderes, el rabino, cuando va a enseñar, que es una tela que tiene que tener más o menos 2 metros por 50 centímetros, con líneas como estas y flecos que usan en el pueblo de Israel, y no lo usan todos, pero te lo puedes comprar como souvenir. Usan el kippah. El kippah es esta gorrita que se tiene ahí, se pone en la cabeza, y créanme que los judíos en el tiempo de Jesús nunca usaron un kippah, nunca lo usaron. A partir del año 1500, o básicamente en 1800, surge muy fuerte el uso del kippah. No usaban anteriormente. Entonces, es curioso que hoy ellos lo quieren, o se quieren poner, usar en la iglesia, ¿no? Y bueno, ahora sí lo usan como un símbolo, los judíos, pero no están vistiendo como algunas personas que se visten así. Las mujeres se tienen que vestir de esta forma, hacen sus danzas, van a la iglesia, ¿no? Bueno, es que predican, tienen que tener eso, su kippah, su tunip, todo eso para enseñar. Empiezan su dieta judía, que es el kosher, que dice que no debes de comer básicamente vegetales, y esto de aquí son los falafels, ¿no? Los falafel, que es un tipo de garbanzo frito bien rico. Hay que comer vegetales, ya no hay que comer chancho, no hay que comer mariscos, no hay que comer el cuy, todas estas cosas, y empiezan a hablar de las fiestas judías sin entender a qué se refieren las fiestas judías. Miren, los judíos lo dividían entre fiestas de la primavera y fiestas de otoño. Y en las fiestas de la primavera está la Pascua, que representaba la muerte de Jesús, y está la fiesta de los panes sin levadura, que representaba la sepultura de Jesús, y la fiesta de las primicias, que representaba la resurrección de Jesús. Y todo esto, estas 4 que están acá, se ha cumplido ya en la primera venida de nuestro Señor Jesús, aún incluyendo la fiesta del Pentecostés, porque se refiere, es un símbolo de lo que es el Espíritu Santo. O sea, esas fiestas son símbolos, y la realidad es la muerte, sepultura, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Y aquí está la iglesia. Ahora, las fiestas de otoño tienen que ver con la fiesta de las trompetas, que va a ser el rapto de la iglesia, el día de la expiación, en el cual nosotros vamos a encontrar en el futuro, y la fiesta de los tabernáculos, el milenio. Esto se quiere ver de la segunda venida de Cristo, que van a ser cumplidas durante ese tiempo cuando nuestro Señor venga por segunda vez. Entonces, esas son las fiestas que ya se cumplieron, las que se van a cumplir, pero ellos quieren regresar a observar estas fiestas. Y cada fiesta, obviamente, como las fiestas tradicionales que tenemos en Perú, de la cultura, porque refleja su cultura y tiene razón en cada momento, sin ser judíos, siendo latinos, ellos los quieren volver a practicar y quieren vestirse de esta forma, y se visten de una forma que tú los miras y les dices, pero ¿por qué estás vestido así? Como sotana o faldas, como les he mostrado. Y cuando tú eres Israel, no todos los judíos están vestidos así. Los judíos están vestidos con jeans, ¿no? Los soldados o las mujeres están con jeans y todo, pero ellos quieren y pretenden ser judíos por su vestimenta, pero no es algo real. Segundo, ellos quieren y pretenden ser aceptados
y ser totalmente diferentes que los demás. Y es más, a veces los pone en una posición de orgullo y de decir, soy mejor que tú, porque he visto mejor que tú, porque he visto como Jesús vistió, como Jesús se vestía en ese tiempo. Y en ninguna parte de la Biblia hay un mandamiento escrito que diga que uno tiene que vestirse como Jesús se vistió para ser más santo o para ser más aceptado que el Señor. Ellos usan el kippah, Jesús nunca lo usó, pero dicen porque que Jesús quieren ser israelitas. Y es curioso, a medida que ellos van avanzando poco a poco en su filosofía, van cambiando estas cosas que hoy día nosotros, algunos les pueden estar sorprendidos cuando escuchan, ¿es verdad eso? Sí, es verdad. ¿Y qué más hacen? ¿Sabes? Se cambian el nombre. Su nombre hebreo se van cambiando y van buscando su ascendencia, y ellos, sus líderes, les dicen que tú debes tener una raíz hebrea judía. ¿Cómo te apellidas? Yo, mi apellido, no sé, López. Yo sé mi apellido Pérez. Y empiezan a buscar, si vienen de España los Pérez, entonces los de Europa, y fueron esparcidos, la diáspora, la aspersión de los judíos. Seguramente tú tienes un tatarabuelo que es hebreo, entonces tú tienes sangre judía. Y es más, hablan de que el año 722 Asiria conquistó el reino del norte, lo que son las 10 tribus, y luego esa se mezcló la sangre, y de esa sangre mezclada pasaron a todos los pueblos y llegó al Perú. Llegó a los incas. Entonces tú tienes una raíz hebrea y entonces tienes que cambiarte de nombre. ¿Y qué nombre me pondrá a mí? Me llamo Efraín. Pues Efraín es una tribu ya de Israel. Entonces, pero si tú te llamas, no sé, Arturo, Marilia, tenemos que cambiarte de nombre, ¿no? Entonces, es interesante que esto es también lo que están haciendo hoy y les parece muy, muy divertido a muchas personas. Dentro de eso tienen que observar el Shabbat, el día de descanso, el día de reposo, el día sábado. Es el día que tienen que guardar. Muy parecido a lo que diríamos, oye, he escuchado algo así con otros movimientos, o ya hemos estudiado de los que guardan el séptimo día. Pues muy parecido, pero es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque los que guardan el séptimo día, o la iglesia del séptimo día, no se viste como judíos, entre comillas, porque los judíos así no se visten, para empezar. Ya les he dicho, ¿no? Es como pensar que todos los peruanos estamos usando la liclia, el sombrerito de la ñusta, su falda, su minifalda a las mujeres, y los hombres con su pantalón hasta su chavito, no sé, de color, así listo para el hombre del campo. No, no es así, pues, ¿no? No es así, ni lo que es hoy, ni lo que fue ayer. Todo eso ellos lo tienen distorsionado. Ahora, eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos ven y dicen que está en la Biblia. Mi pregunta es ahora, ¿cómo yo puedo hablar con ellos y cuáles son algunas otras características de lo que hoy vamos a ver? Miren, muchos de los, hay varios grupos diversos, ¿no? Pero muchos de esos judíos mesiánicos son trinitarios, no judíos, perdón, judaizantes son trinitarios. ¿Y qué significa eso? Bueno, creen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los judíos no son trinitarios. Los judíos solo creen Jehová hay uno Dios. No creen en la Trinidad. Entonces, si ellos quieren regresar en su doctrina, hay aquí una gran contradicción. Segundo, que vamos a ver, es que son legalistas. Porque si tú no te vistes como ellos te dicen, no te cambias el nombre y no haces todo lo que ellos dicen en su forma de ver, ¿sabes qué? Se pueden poner en disciplina y te pueden echar de su grupo. Y tercero, los mesiánicos son, o los judaizantes debería ponerle acá, no son racistas, porque dicen que solamente los escogidos, y hacen una mala interpretación del texto basado en que en sus libros y Biblias que ellos tienen, por ejemplo, hay una Biblia que se llama Las Escrituras de Restauración del Nombre Verdadero. Es una Biblia de estudio que ellos lo tienen,
y que lo puedes encontrar en internet. Yo lo estoy leyendo ahora, está en Biblia Todo, por ejemplo, lo puedes leer y es una interpretación bien distorsionada de lo que es el Evangelio. Tienen el Brit Hadashah, Yudí ortodoxa, obviamente yo no sé leer, no es mi lengua, lo siento. Tercero, Biblia de Jerusalén, versión judía, y la traducción Katosh israelita mesiánica. Todo eso ellos lo tienen, y la versión israelita nazarena. Son sus libros, sus Biblias, sus escritos, y ahí obviamente dice que tú debes de adoptar aquellas doctrinas que ya les he descrito, pero vamos a ir a ver algunas, ¿ok? Vamos a ver algunas. Recuerden que vamos a tener un tiempito de preguntas y respuestas, pero ¿cómo yo podría conversar con alguien de ellos? Y aquí yo voy a usar mucho la Biblia porque queremos entender y respaldar nuestras respuestas con la palabra, y rápidamente voy a ir. Si alguien dice, bueno, y tenemos que cambiar nuestra dieta, debemos dejar el cerdo, el chancho, el porcino, el chicharrón, el cuy, bueno, los mariscos, ¿qué dice respecto a estas personas? Ya Pablo tenía que hablar sobre ellos. Dice el versículo 10 de Tito capítulo 1, dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten que es necesario circuncidarse para ser salvo. No sé si lo mencioné, pero algunos de ellos, de los judaizantes, dicen que deben de circuncidarse. Hoy, estamos hablando de 2020. 11. Hay que callarlos porque con mucha falsa enseñanza alejan a las familias enteras de la verdad, y lo hacen, ¿sabes por qué? Por dinero, ya en ese tiempo. Versículo 13 es la verdad, así que repréndalos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos que aquellos que se han apartado de la verdad. 15. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero los niegan con su manera de vivir, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Ya en el tiempo de Pablo, y es su penúltima carta antes de Segunda de Timoteo, entre Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo se escribe Tito, y le explica porque ya en esa isla de Creta ya habían problemas, y justamente por los judaizantes, aquellos judíos o aquellos gentiles que pensaban que deberían regresar a la ley, al antiguo pacto, y participar de las fiestas o ceremonias que se ofrecían en ese momento. Entonces, Pablo ya le escribe, le dice, no tienen que hacerlo, incluyendo la circuncisión, que les dije, hoy también ellos quieren hacerlo en algunos grupos, no todos los grupos judaizantes, hay diversos. Entonces, dice que todo es puro para los que tienen. ¿Y de qué está hablando? Pues obviamente los alimentos, porque ellos consideraban que los alimentos eran impuros, que había una cierta cantidad de alimentos impuros. Esto es lo que decía la dieta kosher, pero no es lo que los grupos judaizantes lo hacen. Aunque pretenden hacerlo, no lo hacen, incluyendo el Talmud, ¿no? Por ejemplo, el Talmud dice en la ley de Levítico decía, no puedes cocinar en la leche, ¿no?, de la mamá de un cabrito a su hijo, o un cabrito, pues, en la leche de la mamá, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, desde ahí no mezclaban los judíos lo que es carne con lácteos, y el Talmud dice, lo lleva a un momento de decir, mira, para que se cumpla de forma correcta, te lo voy a poner más estricto, más claro. Ok, ¿cuál es? Si vas a comer carne, no vas a comer con ningún derivado del lácteo. Pero los judaizantes no respetan eso, no lo hacen. En verdad. ¿Por qué? Porque algunos simplemente no comen cerdo, pero pueden comer cordero. Es curioso, es una mezcla de todo sin respetar y entender bien lo que están viviendo o haciendo. Ahora, por ejemplo, Jesús declaró limpios los alimentos. ¿Cuándo? En Marcos, capítulo 7, versículo 14 al 19, dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? Versículo 18, ¿ustedes tampoco entienden?, preguntó.
no se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. O sea, purificó, limpió los alimentos el mismo Señor Jesucristo. Yo tengo una enseñanza de ese Marcos capítulo 7, está grabado ahí en el YouTube o en Facebook para que puedan entender las tradiciones versus la impureza o la pureza del hombre. O sea, Jesús mismo declaró limpio los alimentos y esto les cambiaba la mentalidad a los discípulos. Decían, pero toda mi vida yo he dejado de comer cerdo y tú vienes y dices que no es impuro. Sí, Jesús dice, si Jesús mismo dijo no es impuro, habla. Pablo lo va a ratificar y vamos a ver ahora no veo nada, hermanos, ustedes ven, y ya. Lo va a ratificar acá. Todo era una sombra de lo que había de venir, por supuesto. Así tenemos que hablar al final. Por lo tanto, dice el capítulo 2, versículo 16 al 17, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben. Imagínense, sea chanchito, sea cuy, porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, o sea, esas fiestas, las trompetas, las cabañas, el Pentecostés, la Pascua, no, ni por luna nueva, que eran otro tipo de fiestas que lo hacían una vez al mes cuando venía o tocaba la luna nueva, ni los días de descanso, que era el Shabbat, no permitan que nadie los condene por lo que comen, beben, porque no celebran. ¿Por qué? Versículo 17. Pues esas reglas son solo sombras. ¿Qué son? Sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Si yo pongo acá mi mano, ustedes pueden ver una sombra detrás de mi mano. ¿Cuál es lo verdadero? ¿Este o este? Lo que está atrás. ¿Este o este? Ustedes dirán, no, esta es la realidad. Sí, este es el Antiguo Testamento, lo que está atrás. Esa sombra son esas fiestas. Esa sombra era el tipo de comida. Esa sombra son los sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo vino y ya es la realidad. Hoy vivimos en esa realidad. Jesús vino, Jesús murió en una cruz y por Él nosotros tenemos ahora un nuevo pacto, disfrutamos de un pueblo que somos llamados la iglesia, el pueblo de Jesús, sean judíos o gentiles, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador, somos un solo pueblo. Esas reglas son solo sombras, ¿ok? Ahora, Pablo, en Colosenses 2, 20 al 23, dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto? No agarres esto, no agarres muerto. No puedes eso, no comas chancho, no te acerques a aquello, mira, porque eso está contaminado, porque eso es todo lo que decía la ley. ¿Por qué quieren seguir ahora de esa forma? Si ustedes han muerto con Cristo, Él los ha rescatado. Entonces, ¿por qué quieren hacerlo? Sigue diciendo, esas reglas son simples enseñanzas humanas, versículo 22, acerca de cosas que se deterioran con el uso. 23, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Mire, si tú te vistes de una forma y me estás escuchando, de repente estás hoy acercándote a una filosofía judaizante, esta secta, si tú te vistes de una forma diferente, eso no te va a ayudar a tus malos deseos. Si tú dejas de comer alimentos, ciertos tipos de alimentos que ellos te dicen que no debes de comer, no te ayuda contra tus malos deseos. Si tú usas tu kipá o tu ropa o guardas el Shabbat, no te ayuda. No te va. Parece sí sabio, una devoción abnegada. Oye, sí parece espectacular porque yo ando de esta forma y mientras todos están con sus shorts o sus jeans y tú estás con tu bata y todo bonito, pero no te ayuda, no te hace nada, porque la realidad final de nuestra vida se encuentra en Cristo, dice Pablo, y nos va a ayudar a reflexionar ahora los siguientes versículos. Entonces, ¿pero los alimentos son buenos para comer? Pregunta, sí, los alimentos son buenos para comer. ¿Por qué? Primera de Timoteo 4, 1 al 5, y enfrentaba también Timoteo, esto dice, ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera,
seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y me dice, oye, ¿por qué saca este versículo? O sea, que estás diciendo que esa filosofía de regresar a las raíces hebreas no es una revelación especial nueva. No. Dice que son espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Y cuáles son? Miren lo que dice el versículo 2. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Tercero, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Otra vez, Jesús lo declaró limpio. Pablo dice, gratitud, horas y todo alimento es bueno. Todos los alimentos podemos comer. Génesis 9, mata y come. Génesis 9, todo lo que se mueve, mata y come. Un gusano se mueve, mátalo. Nuestros amigos de la selva comen el suri, y le he probado el suri, ¿no? Las hormigas se mueven, cómete a las hormigas, come todo lo que es esto, pero debes de orar, Señor, dar gracias y se santifica y es bueno. Entonces no hay que tener restricciones por comidas. Eso es lo que está diciendo claro. Y aquellos que prohíben son enseñanzas influenciadas por demonios. Oh, eso es fuerte, dirán, pero léelo, esto dice en la Biblia. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pues sabemos que se hace aceptable, dice el versículo 5, por la palabra de Dios y la oración. O sea, come, se acepta todo, el suri, las hormigas, acá nosotros comemos el hígado, comemos el cuy, que parece rata, dicen algunos, lo comemos orando, obviamente, al Señor. ¿Y qué de los días de fiesta y los días de reposo? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Ya hemos leído Colosenses, pero voy a afirmar un poco más del día de reposo. ¿Por qué? Porque la iglesia se reunía en el libro de los Hechos, basado en Juan 21:2, dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de entrada. 2, corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Como ya les dije, está bien el sábado, la iglesia se reunía los domingos. ¿Cómo así? La iglesia, en el libro de Hechos, el capítulo 20, versículos 6 y 7, dice, finalizada la Pascua, subíamos un barco con Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana, ¿qué día es? El domingo. Nos reunimos con los creyentes locales, judíos y gentiles, para participar de la cena del Señor. Pablo los estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. ¿Por qué está esto mencionado en Hechos 20? ¿Y por qué en los primeros capítulos de Hechos ellos iban Pablo iba a las sinagogas? Como les dije, es una revelación, es una gradita, sube. Pablo, su deseo fue predicar a los judíos, a los de él mismo dice, mi raza, yo soy de la tribu de Benjamín, pero él fue discípulo de los gentiles. Y entonces predicó a los gentiles y levantó iglesias, y los gentiles y la iglesia en el libro de Hechos se fue reuniendo los domingos. También las epístolas nos muestran esto. Vamos a ver rápidamente porque el tiempo me va a ganar. 1 Corintios 16, 1, 2 dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. ¿Cuál era? El primer día de cada semana. Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. O sea, el primer día de la semana se recogían las ofrendas. ¿Cuándo? En el culto, en el servicio dominical, o como lo quieran llamar, en el estudio bíblico, en la reunión de la iglesia. La iglesia en Corintios y en Galacia, las iglesias se reunían el día domingo, el primer día de la semana, conforme a lo que estamos viendo. Gálatas 4, 8 al 12. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos, ¿qué?
fiesta de la trompeta, fiesta de la cosecha, fiesta del Pentecostés, o meses que vamos a celebrar la Pascua, o estaciones que vamos a celebrar las fiestas de las primicias, o años. Imagínense, fiestas, meses, días, el Shabbat. ¿Por qué pretenden ganarse el favor de Dios? 11. Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fuera en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo. Como yo. ¿Cómo vivías, Pablo? Libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. ¿Por qué saco este versículo? Porque uno dice, no, pero Pablo cumplía el rito, sí, de la purificación, un día se rasuró, sí, pero era el proceso en el cual dejar su cultura, que estaba muy pegada a su religión. No les dije, no hay, el judío es Estado, religión. Nosotros no, desde el occidente o Latinoamérica, no lo somos así, tenemos esta libertad. Pero si tú eres judío, con tu carnet de identidad judío, eres de la religión judía. No puedes llegar a ser judío sin ser parte del Estado judío. Por eso digo, es curioso que los latinos quieren ser judíos y ni siquiera tienen su carnet de judíos. Pero pretenden. ¿Por qué? Porque se visten de esa forma, porque comen de esa forma, porque se reúnen el sábado. No funciona, no va a funcionar. Ni por el Estado judío que los van a aceptar, ni menos por la Biblia, que ellos están obviando todas estas palabras. ¿Quién es judío según Pablo? Y con esto voy a terminar, y si hay preguntas, los 28 al 29. Pues no sé, es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. ¿Qué? Sí. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Haciendo esa alegoría donde Pablo en Romanos dice, tanto el gentil está destituido de la gloria de Dios, tanto el judío, pero realmente ¿quién es judío? Judío es el que realmente ha surgido un propósito, un cambio en su corazón. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? Bueno, antes de que nos abriera el camino, Gálatas 3:23, de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. 24. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. Y si entendemos todo lo que es la palabra tutora, hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios. ¿Cómo? Por vestirnos de una forma especial, por comer o dejar de comer. ¿Cómo? Por tratar de guardar el día sábado. No, por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos hoy somos hijos de Dios por la fe. No por la forma de vestir, no por guardar un día específico, no por dejar de comer alimentos, por la fe. La fe en Cristo Jesús, la fe en nuestro Señor es suficiente. Así que no se dejen engañar para cambiar su forma de vivir o aún cambiándose el nombre. Recuerden lo que les he dicho y vamos a terminar con estas conclusiones. Solo Jesús salva por medio de la fe y no por obras. Segundo, somos hijos de Dios en un nuevo pacto que es mejor que el antiguo pacto que hizo con Israel. Y tercero, por la fe somos salvos. Y no por vestirnos de una manera judía o cambiarnos el nombre o guardar el sábado o regresar a las raíces hebreas. No, solo somos salvos por la fe. Que Dios los bendiga.